Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a exponer para el parcial del primer corte de la asignatura Diseño y Formulación de Proyectos, lo que es un plan, un programa y un proyecto de desarrollo social desde su parte de gestión y ciclos del proyecto. Nuestro grupo está conformado por Luis Enrique Bolívar Herrera, Richard Andrés Flores Solarte, Lucía López Negrete, Gina Margarita Navia Ortiz y José Eduardo Prestán. Este trabajo está presentado al doctor Alonso Cortina Acevedo dentro del sexto semestre de Derecho Nocturno de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainú de la ciudad de Cartagena. Inicialmente vamos a desarrollar lo que es un plan de desarrollo, el cual está definido como un parámetro técnico político en el cual se enmarcan programas y proyectos de desarrollo. A su vez, el proyecto de desarrollo está desarrollado a través de una gestión del proyecto, del cual se lleva a cabo o está llevado a cabo por la gestión del riesgo, gestión del problema, gestión del alcance, esfuerzo y recursos, gestión del plazo y gestión de calidad. A su vez, el plan de desarrollo también tiene unas fases conocidas como ciclos del proyecto, en el cual están contenidos una fase inicial, una puesta en marcha, ejecución y seguimiento, evaluación ex post y diseño o elaboración. En el desarrollo de esta exposición vamos a ir explicando paso a paso cada uno de estos temas. Iniciamos con el plan de desarrollo. Primero, me gustaría dar una explicación de qué es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social de un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Este plan de desarrollo expresa una serie de lineamientos que son fundamentales y estratégicos de las políticas públicas, cuya formulación deriva en propósitos y objetivos que son a largo plazo. También deriva en prioridades que son a mediano plazo y en estrategias y orientaciones que son de aplicación actual, en lo que tiene que ver en materia de lo económico, lo social y lo ambiental. Este plan de desarrollo está regulado por la Ley Orgánica 152 de 1994, la cual establece una serie de procedimientos y mecanismos para su elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control. Al final de todo esto, se da una aprobación de ese plan de desarrollo por una ente gubernamental que es el Departamento Nacional de Planeación. Y su ámbito de aplicación es a nivel nacional, territorial y los organismos públicos de todo orden. Igualmente, el plan de desarrollo contiene una parte general y un plan de inversiones que permiten la evaluación de la gestión de cada ente. En la parte general contiene los objetivos, las metas y las estrategias. Estas políticas de economía social, ambiental y económica. Por la parte del plan de inversiones, incluye los proyectos de recursos financieros, la descripción de programas y subprogramas y el presupuesto plurianual y las especificaciones de los mecanismos. Bueno, buenas noches. Vamos a partir entonces de lo que comentaba Lucía en relación al plan de desarrollo y vamos a hablar ahora de lo que son los programas, que son una categoría un poco más pequeña que los programas que están contenidas, y que el plan de desarrollo, perdón, y que están contenidas dentro de esto.
Cuando hablamos de los programas, pues nos referimos a ese conjunto de actividades que deben ser organizadas, que deben ser coherentes, que deben ser integradas y que en un fin lo que están es caracterizadas por la similar naturaleza de cada uno de estas situaciones, de estas actividades que contienen los programas. Es decir, que tienen una similar naturaleza desde el punto de vista que la una no es desentendida de la otra. Este conjunto de actividades está expresada dentro de estos programas en lo que conocemos como los proyectos sociales. Los proyectos sociales están entendidos como aquella planificación, organización y administración de todo lo que tiene que ver con las tareas y los recursos para poder lograr unos objetivos o unas metas. Estos objetivos y metas están relacionados con dos aspectos básicos. Primero, una satisfacción de necesidades como son la educación, como es la salud, como es la vivienda, como es el empleo, entre otras que pues contiene toda la categoría social. Y por otro lado, está relacionado con unas condiciones de vida de esa sociedad en las cuales se desarrollan estos proyectos sociales. Esos objetivos definidos, esas metas de las que les hablaba, que hacen parte de las tareas que se organizan a través de los proyectos sociales, se dan según dos categorías básicas, que es el tiempo, que es lo que tiene que ver con la duración del proyecto social, y el coste, que definitivamente se refieren a dos categorías que son esenciales controlar durante todo el transcurso del proyecto, de tal manera que su resultado sea efectivo en la medida en que estemos en todo momento evaluando estas dos categorías, es decir, el tiempo y el coste. Por otro lado, tenemos que estos objetivos y estas metas se dan a través de la sistematización, la jerarquización y la articulación. Los tres son herramientas que a nosotros nos permiten poder organizar esa información que tenemos de los proyectos de desarrollo social y que lo que realmente hace que podamos tener unos resultados a largo plazo y que esos resultados sean sostenibles en el tiempo. Bueno, en lo que tiene que ver con estos proyectos sociales, encontramos que ellos son promovidos por diferentes instituciones. Encontramos el Estado, las organizaciones no gubernamentales, diferentes asociaciones que pueden ser públicas o privadas, independientes, y por la empresa privada. Y todo lo que buscan estas personas es que a través de la identificación de prioridades dentro de la sociedad, la ordenación de los objetivos y la consecución de las herramientas, es decir, todos los recursos que nosotros necesitamos para llevar a cabo esos proyectos, podamos permitir que estos se desarrollen a través de lo que son la gestión de proyectos sociales. Bueno, continuando, vamos a ver entonces qué es la gestión de proyectos sociales. La gestión de proyectos sociales, su desarrollo está relacionado con la gestión del riesgo, la gestión del problema, la gestión del alcance, la gestión de esfuerzos y recursos, la gestión del plazo y la gestión de calidad. Veamos entonces de qué se trata la gestión del riesgo. Estas son situaciones no planteadas que pueden provocar una desviación en el esfuerzo y en el plazo. En caso de ser efectiva, se denominaría un problema, por lo que se debe anticipar y ser gestionado para minimizar su impacto. Como su nombre lo dice, el riesgo aquí todavía en el proyecto se debe analizar qué riesgo puede llevar a cabo durante el desarrollo de todo el proyecto. Hay que plasmarlo en ese proyecto, lo mínimo riesgo que pueda incurrir en eso. Porque de no tenerse en cuenta, de no planearlo, como veíamos ahí, si se hace efectivo ese riesgo, entonces vamos a hablar ya de un problema. Entonces pasamos al tema de gestión del problema. Esto es entendido como la materialización del riesgo. Por lo que se debe entender, priorizar y resolver. Se debe evitando ocultarlo y no tomar decisiones. Es decir, que presentado el problema, debemos analizarlo, debemos entender de qué se trata el problema, priorizar su resolución, y cuando no se puede
ocultar y hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. No, se tiene que atender ese problema. Pasamos entonces a la gestión del alcance. Esto está definido como una determinación de objetivos que deben ser plasmados en la propuesta y en los anexos. Se debe especificar claramente en la propuesta cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar dentro del proyecto que se va a desarrollar. Debe especificarse cada elemento, qué es lo que queremos desarrollando ese proyecto. En cuanto a la gestión del riesgo o recursos desarrollados por el alcance, la división del alcance. Esto es en pequeñas unidades con el propósito de dividir tareas, de evaluar el esfuerzo a través de control de incurridos y considerando una medida preventiva de desviaciones. Es decir, que como tenemos un proyecto macro, un proyecto social, no lo podemos analizar desde ese punto de vista del todo. Debemos dividirlo en unas unidades o en unas tareas pequeñas para que cada quien se encargue de ir desarrollándolas poco a poco y luego sí alcanzar ese objetivo final que es el que queremos y el que debe estar plasmado en el proyecto como su meta o su objetivo final. La gestión del plazo, por su parte, es el tiempo contenido entre la fecha de inicio y la fecha final, que son de obligatorio cumplimiento. Esto, pero se pueden ver afectados por factores internos y factores externos que deben gestionarse como un riesgo. En este proyecto debe indicarse claramente en qué fecha inicia y cuál es el plazo para desarrollarlo. En caso de que un factor, ya sea interno o externo, retrase la actividad del proyecto, debe justificarse muy bien y precisamente aquí entra en la parte inicial como un riesgo. Debe analizarse desde el inicio que, por ejemplo, por las lluvias se pueda retrasar el proyecto. Eso debe estar considerado y debe estar plasmado claramente en el proyecto. Por último, la gestión de calidad, que puede ser interna o externa. La interna está ligada al producto entregado, que depende del desempeño profesional y está medido por el uso de metodologías y de estándares. Por su parte, la gestión de calidad externa está relacionada con la gestión de intereses y la vigilancia de rentabilidad en relación al operador del proyecto. Es decir, que en la parte interna debemos asegurarnos que contamos con el personal idóneo, profesional, para llevar a cabo este proyecto. Y en la parte interna nos van a estar vigilando tanto los entes de control como la veeduría ciudadana a que ese proyecto social se lleve a cabo de acuerdo a los parámetros que se han señalado en el desarrollo, en la propuesta que se ha dado. Bueno, continuando con este esquema general del plan de desarrollo, vamos a entrar entonces ahora a hablar de esas fases que están contenidas dentro de los proyectos de desarrollo social y que conocemos como ciclo del proyecto. Desde este punto de vista podemos decir que el ciclo de proyecto se desarrolla en diferentes fases. Tenemos primeramente una fase inicial que consiste básicamente en la identificación de la idea de ese proyecto. Se parte del análisis de esa realidad y justamente del deseo de transformar esa realidad. Es decir, yo conozco cierta situación, yo tengo un interés de realizar un proyecto de desarrollo social, pero yo tengo que conocer esa realidad para poder generar un proyecto que realmente dé respuesta a ciertas situaciones de esa realidad. El análisis de la realidad se hace básicamente a través de un diagnóstico externo, un diagnóstico interno.
El diagnóstico externo es útil para que nosotros podamos delimitar esa realidad, es decir, tenemos una realidad de la cual queremos aprovechar para desarrollar un proyecto de desarrollo social, pero somos conscientes que la realidad es muy grande y que debemos delimitarla en un espacio, en una unidad más pequeña para poder intervenirla y realmente generar un impacto con nuestro proyecto de desarrollo social. Esto se hace respondiendo a unos interrogantes que son, por ejemplo, ¿qué quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Para qué quiero investigarlo? ¿En qué momento lo voy a investigar? Es decir, definir tiempo, delimitar tiempo, dónde, también una delimitación espacial, cómo, la forma, las estrategias a través de la cual lo voy a hacer y quiénes van a ser mis personas de interés, mis grupos de interés que a mí me va a ayudar a desarrollar ese proyecto. En cuanto al diagnóstico interno, nos va a permitir valorar la capacidad de abordaje que yo tenga, es decir, con estos recursos que yo tengo, recursos humanos, físicos y todo tipo de recursos, hasta dónde puedo llegar de tal manera que pueda tener un verdadero impacto. En cuanto al análisis de la realidad, también debemos verificar diferentes situaciones, entre esas las expectativas y las demandas que tenga tanto interna como externamente con respecto al desarrollo, al proyecto de desarrollo social. Esto va a permitir que yo pueda identificar como grupo líder de un proyecto de desarrollo social, cuáles son esos grupos de interés, que yo pueda valorar ciertos factores internos y externos, que pueda identificar cuál es el problema realmente y, en definitiva, a partir de estos 3 puntos, lo que se me va a permitir es que yo pueda analizar cuáles son mis recursos, cuáles son las ideas innovadoras, porque los proyectos de desarrollo social deben generar impacto para que podamos tener una población interesada en de pronto participar y que podamos realmente tener respuesta y que podamos realmente transformar la realidad. Esta evaluación y posteriormente pues hacer una evaluación ex ante que nos permita tomar una decisión definitiva con respecto a lo que yo realmente voy a investigar. Es decir, hago una evaluación de todas estas situaciones que les he mencionado para yo tomar una decisión de cuál va a ser el objeto de mi proyecto, cuál va a ser el tema de mi proyecto y a partir de ahí yo poder desarrollar mis objetivos. Esta toma de decisión definitiva se hace evaluando obviamente la pertinencia de esta idea, de esta decisión definitiva sobre mi proyecto social, la viabilidad que tenga, la coherencia y la factibilidad, porque es que si bien es cierto que nosotros deseamos quizás tener una intervención total, debemos ser realistas en relación a los recursos que tengo y a lo que puedo lograr con esos recursos. El ciclo de proyecto de desarrollo también se desarrolla una fase que es el diseño o elaboración de ese proyecto. En esta fase se debe definir quiénes son esos destinatarios del proyecto, es decir, quiénes son esas personas que van a ser beneficiadas, mis grupos de interés. Para así, ya sabiendo quiénes son las personas que van a participar, yo pueda formular mis objetivos, que todo esto hace parte del alcance que nos mencionaba Lucia ahorita, de delimitar hasta dónde va a llegar mi proyecto de desarrollo social, yo pueda formular unos objetivos, a partir de ahí pueda generar un plan de ejecución, un plan de recursos y un plan económico financiero, además de un plan de evaluación. La formulación de objetivos, pues es claro que estos objetivos deben estar articulados con las actividades y las tareas que voy a desarrollar, es decir, las tareas se hacen para lograr esos objetivos. El plan de ejecución básicamente consiste en determinar y ordenar esas mismas actividades que ya me he planteado para alcanzar los objetivos. El plan de recursos y el plan económico y financiero están relacionados directamente con los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros con los que yo voy a contar para mi proyecto de investigación, y mi plan de evaluación, que debe ser antes y después. Para él es necesario determinar cuáles son esos indicadores de resultado, es decir, esos indicadores de logros, qué es lo que yo quiero lograr, de actividades, cuáles actividades voy a realizar, en qué tiempo las voy a realizar, y aparte de eso, mis indicadores de impacto. Todo esto, para todo esto se hace necesario que exista una evaluación permanente, una evaluación constante que es transversal a cada una de las fases sobre el diseño, sobre la viabilidad y sobre la sostenibilidad de mi proyecto, aún después de que finalice, aún después de la fecha de finalización, es decir, la proyección, la continuidad que pueda tener mi proyecto, aunque el grupo de evaluación, aunque el grupo de ejecución del proyecto ya haya finalizado el mismo. La idea es que el proyecto sea sostenible. Otra de las fases importantes para el ciclo del desarrollo del proyecto es la puesta en marcha. Encontramos la otra fase, que es la ejecución y seguimiento, y la evaluación ex post.
En cuanto a la puesta en marcha, podemos decir que se desarrolla comunicando a los interesados a través de la captación de personas beneficiadas y a través del aprovisionamiento y gestión de los recursos que yo vaya a necesitar para ese proyecto. La comunicación a los interesados se realiza a través de diferentes estrategias que son utilizadas en investigación, por ejemplo, la sensibilización, la creatividad, porque la idea es que, y muy relacionada con esta otra segunda etapa de esta fase de puesta en marcha, que es la captación de personas. Yo necesito captar personas y para eso pongo en marcha la estrategia de la creatividad para que las personas se puedan interesar en participar del proyecto. Esto buscando obtener una dinamización social y una cohesión grupal del grupo de personas que ya pues vayan a ser parte del proyecto. En cuanto a la ejecución y seguimiento, esta fase está relacionada con la intervención y con la verificación de los progresos del proyecto. Es decir, ahorita les hablaba de que la evaluación es una fase transversal, pero puntualmente en el momento de la ejecución se debe hacer un seguimiento constante a cada una de esas intervenciones que se realizan, a cada una de las tareas, a cada uno de esos progresos que vamos teniendo, y que esto va a estar caracterizado primero por una necesidad de flexibilidad y una capacidad de readaptación, todo esto aplicable en el desarrollo, en el seguimiento y en el control de mi proyecto de desarrollo social. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en la fase de seguimiento yo constantemente evalúo y en la marcha del proyecto si es necesario hacer modificaciones que surjan, por ejemplo, por esos riesgos que en un momento eran considerados así, que se llegaron a convertir en problemas. Yo lo que tengo es que mi proyecto tenga la capacidad de poder readaptarme y poder seguir para el logro de los objetivos. No perder de vista esos objetivos, pero sí hay que de pronto ser un poco flexible con algunas acciones, se puedan realizar con el propósito de lograr al final del proyecto y que ese proyecto logre realmente los objetivos para los cuales fue diseñado. En cuanto a la evaluación ESPOS, es básicamente una evaluación que puede ser cualitativa y cuantitativa. Sabemos que la parte cualitativa es más la parte característica, más la parte subjetiva, mientras que la parte cuantitativa hace alusión a todo lo que son datos y situaciones estadísticas que también deben ser vigiladas en todo momento. Esta fase, lo que se evalúa básicamente es la necesidad de ajustes que le comentaba anteriormente. Si en la fase de ejecución tuve que hacer unos ajustes, una readaptación, al final del proyecto yo también puedo, del proyecto social, yo también puedo evaluar esos resultados, cómo voy en relación a mis objetivos, si realmente esas actividades que estoy realizando me están ayudando a llegar a y realizar los ajustes necesarios para lograr esos objetivos que les estaba comentando, con base en las causas, el plan de factores influyentes que pueden ser internos y externos, la cobertura que tenga de mi proyecto y los aspectos técnicos funcionales de mi proyecto. Todo esto se realiza con dos fines. Primero, un fin, mejorar y progresar en el logro de los objetivos, y el otro fin es el de la responsabilidad social que se tenga en relación. La evaluación ESPOS está caracterizada por ser objetiva, por ser una evaluación que es válida desde el punto de vista de toda la rigurosidad que contiene, por ser una evaluación que es confiable, pues la validez le da la confiabilidad que requiere, y por ser una evaluación que se realiza de manera oportuna, de manera práctica, a los fines y objetivos del proyecto. Eso es todo nuestra exposición con respecto a los proyectos de desarrollo social, al plan de desarrollo y a los programas sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.